Muy buen día nuevamente. En el día de hoy vamos a llevar a cabo la explicación del módulo número 3, el cual lleva por nombre la administración de compras de materiales y suministros. Vamos a definir un poco qué es la administración de materiales. Se dice que para producir bienes y servicios es necesario procesar materias primas para que sean transformadas en productos acabados a lo largo del proceso de producción. Cuando hablamos de materia prima, no es más que aquella materia extraída de la naturaleza para elaborar materiales que se convertirán posteriormente, una vez haya pasado por un determinado proceso, en un bien de consumo. Vamos a conocer un poco cómo se clasifica esta materia prima. Existe materia prima de origen vegetal, de origen animal, de origen mineral o de origen fósil. En cuanto a la materia prima de origen vegetal, son aquellas que provienen de los árboles, ¿no? Para extraer lo que es la madera y realizar algún mueble. En cuanto a lo que es plantas, por ejemplo, el algodón para la elaboración de prendas de vestir. En el caso pues de las semillas, podemos mencionar el caso del maíz para lo que es la elaboración de cereales, cremas, etcétera. O el trigo, ¿verdad? Para lo que es la fabricación de lo que es el pan o la harina de trigo. En cuanto a lo que son frutos, podemos mencionar de entre tantos pues la manzana o para realizar algún jugo, alguna sidra, etc. En cuanto a la materia prima de origen animal, es aquella que forman o formaron, mejor dicho, sería la palabra correcta, parte de la vida de un animal, o sea, de sus cuerpos. En este caso, la lana que se extrae pues de la oveja para realizar alguna prenda, el cuero de la vaca, ¿verdad? Para lo que es la fabricación de productos que se fabrican en lo que es trabajo de talabartería. En cuanto a lo que son pieles, cuando se sacrifica algún animal para extraer los mismos, en el caso de piel de serpiente, piel de cocodrilo o cualquier otro tipo de piel animal. Pero no solamente nos referimos a la parte exterior del animal, porque también pues podemos mencionar en el caso de la materia prima de origen animal, la vaca, en la cual se extrae leche para fabricar algún otro derivado, ¿verdad? Que sea lácteo. En cuanto al origen mineral, estas son materias provenientes de yacimientos terrestres, como lo es el hierro para fabricar láminas, barrotes, clavos, tubos, etc. El cobre para lo que es, por ejemplo, la fabricación de cables de electricidad, bobinas o cualquier otro elemento de este. En cuanto al oro y la plata, que se utilizan comúnmente para lo que es la fabricación de prendas. Y en cuanto al origen fósil, se trata de residuos orgánicos sometidos a procesos de sedimentación y fosilización milenarios, dando como fruto los hidrocarburos, en este caso principalmente lo que es el petróleo, para convertirlo posteriormente o procesarlo en gasolina, diésel, querosín, etc. Se dice que la administración de materiales consiste en tener la cantidad correcta de materiales necesarios en el local y en el tiempo correcto, a disposición de los organismos que llevan a cabo el proceso productivo de la empresa. Bien, para que se tenga la cantidad correcta y en el tiempo correcto, la empresa tiene dos opciones: o que la produzca ella misma, en este caso pues su materia prima, o que la compre algún proveedor. Siendo en el caso de la primera, que la produzca,
debe contar con un personal lógicamente eficiente, capacitado y que domine la materia. Y en el caso que vaya a adquirir la materia prima o los insumos a través de un proveedor, asegurarse que el proveedor sea confiable en términos de calidad en el producto, de responsabilidad en la entrega, es decir, que lo entregue en la forma correcta, en la cantidad solicitada, el día y la hora establecida. Es importante tener muy en cuenta este punto al momento de seleccionar un proveedor, ya que es el que nos va a abastecer o suministrar de la materia prima, los insumos necesarios para que yo o la empresa pueda llevar a cabo el proceso de fabricación. Porque si falta un solo insumo, eso pararía la producción en su totalidad. Bien, ahora vamos a explicar un poco qué es el flujo de materiales. Los materiales entran en la empresa, fluyen, transitan a través de ella y salen por el depósito con destino a los diversos clientes, que en este caso son aquellas empresas mayoristas o minoristas como los supermercados, los mini super, abarroterías. También podemos mencionar en el caso de restaurantes, entre otros. Es todo un proceso productivo que involucra un flujo constante de materiales. Entonces, a continuación vamos a presentar una pequeña explicación de cómo se lleva a cabo ese flujo de materiales. En primer lugar, la empresa productora debe contar con la materia prima y los insumos necesarios para la elaboración o la fabricación de su producto final. Como ya hemos mencionado anteriormente, la materia prima la produce la empresa o la adquiere por medio de un proveedor que lo va a abastecer de determinados insumos o materia prima. Entonces, una vez contactamos al proveedor de la materia prima o el insumo principal, esta materia prima pasa directamente al almacén de la empresa. En este caso, por tratarse de la materia prima, va a un almacén de materia prima y esta se va a guardar o va a permanecer allí. Posteriormente, entonces, se va a contactar un proveedor de insumos. Recuerden que no solamente se fabrica con la materia prima principal, sino que también pues se va a requerir de otros insumos para lo que es la fabricación o la transformación de dicha materia prima. Entonces contactamos a un proveedor de insumos y el cual también nos hace llegar determinados insumos a la empresa, en donde estos se van a almacenar en un almacén, valga la redundancia, que se llama o que ya por nombre de productos intermedios, que son los materiales que se necesitan para la elaboración del producto terminado. En este caso, como estamos trabajando con la naranja, lógicamente para fabricar lo que es, o para elaborar, mejor dicho, lo que es un jugo de naranja o cualquier otro derivado, se necesita lo que es azúcar, se necesita lo que es el ácido cítrico para la conservación o la prolongación del tiempo de este, entre otros insumos. Solamente mencioné algunos. De allí, una vez se cuenten con la materia prima o los insumos necesarios, de allí este va a pasar entonces al proceso de producción o al proceso operativo, en el cual se va a transformar la materia prima junto con los insumos. En este caso pues pasa por un pelador, de ahí se lava o se enjuaga, de ahí pasa por una cinta en el cual se exprime. Seguidamente entonces se combinan la materia prima con los insumos para que seguidamente se embotelle, se etiquete y después
pasa nuevamente a un almacén, que sería un almacén de productos terminados, que es el que podemos apreciar aquí, en el cual se van a guardar o almacenar, que es la palabra correcta, los diversos productos que se van entonces a elaborar dentro de la empresa, que en este caso pues pueden ser embotellados o en envases de Tetra Pak, de acuerdo al tamaño, si son chicos, medianos, etcétera. Entonces eso, al momento de ser guardados en el almacén, van en un orden. ¿Con qué objetivo? Para llevar un control de mi inventario, de mi cantidad en existencia. Todo eso lleva un control, no es guardar por guardar, sino que llevar un debido orden para que llevemos un control adecuado de todo lo que se está manejando dentro de la empresa. Posterior a ello, entonces se verifican los productos que solicitan los compradores, que en este caso son mayoristas y los minoristas. Estos mayoristas o minoristas nos emiten, prestemos atención aquí, nos emiten un documento que se llama orden de compra. ¿Cuál es la función de este documento de la orden de compra? Aquí se detallan los productos y las cantidades que solicitan los mayoristas o los minoristas a mi empresa, para entonces, posterior a ello, yo como empresa organizarme estableciendo una ruta de distribución a dichas empresas o dichos compradores, vuelvo y repito, mayoristas o minoristas, con el objetivo de llevar un control de entrega. Entonces, ¿con qué fin se establece la ruta de distribución? En primer lugar, pues para llevar un control o un orden específico, al momento de mi entrega. Y también para que la empresa monitoree los vehículos por vía GPS, de manera que no utilicen los mismos para otras actividades, porque muchos colaboradores, cuando tienen este tipo de vehículos, se prestan para otras actividades o hacer otros mandados, etcétera, ¿verdad? Y eso representa para la empresa una depreciación para el transporte y también gasto en este caso de insumos como lo son gasolina. Entonces, por eso que es importante que la empresa, en este caso, monitorea al momento que que el colaborador que va a distribuir lo esté monitoreando por medio de lo que son GPS. Entonces, de esta forma muy sencilla se lleva a cabo lo que es el flujo de materiales. Es todo un proceso, esto es toda una logística que debemos tener en cuenta. No es solamente que yo produzco, yo adquiero mi insumo, de ahí lo voy a transformar y lo distribuyo. No, eso va más allá. Ya hemos visto varios pasos que determinan aquel flujo de materiales desde que el producto llega como materia prima hasta que se transporta al consumidor final, que en este caso son los mayoristas o minoristas, para que estos lo vendan a las personas particulares como nosotros, ¿verdad?, que lo consumimos directamente. Bien, a continuación vamos a proceder a explicar la clasificación de los materiales. En este caso se clasifican de la siguiente forma: materias primas, materiales en proceso, materiales semiacabados, materiales acabados y productos acabados. En cuanto a las materias primas, son los artículos o los insumos iniciales para la producción. Ya esto hemos hablado anteriormente. Los materiales en proceso no son más que los materiales que están utilizándose en las diversas secciones de la empresa
lo que son materiales semiacabados ya están en algún estado intermedio de acabado. Los materiales acabados no son más que aquellos pues componentes ya acabados listos para ser anexados o ensamblados al producto, y los materiales acabados que constituyen ya el producto final. Entonces, a continuación vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se lleva a cabo este proceso. Bien, en el caso de la materia prima, vamos a suponer que son los troncos de los árboles, ¿cierto? Posteriormente, este va a pasar a convertirse en un material de proceso ya una vez haya sido cortado el tronco en tablones. Seguidamente, en el material semiacabado es cuando ya se talla la madera para elaborar algún determinado mueble. En este caso pues vamos a elaborar una cama. Ya cuando hablamos de materiales acabados, en este caso que es ya cuando el producto semiacabado se va a lijar, se va a barnizar y ya se convierte en una pieza para el producto final. Y en cuanto entonces al producto acabado, que es el producto entonces presentado en su totalidad o en el producto final al cual queremos llegar. Entonces, de esta forma sencilla se lleva a cabo la clasificación de los materiales. Esto es solamente un ejemplo, pero puede haber un sinnúmero más que podemos mencionar, pero en este caso a manera de ejemplificación. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la programación de los materiales. Se dice que la programación de materiales se determina la necesidad de materiales para el proceso productivo, especificando la cantidad de materiales y la fecha en las que deben estar a disposición de la producción. Todo esto se hace con base a un cronograma. Para esto nosotros tenemos que establecer un cronograma que se realiza en la planificación. Esto pues con el fin de saber con anticipación la cantidad de materiales y las determinadas épocas para colocarlos a la disposición del proceso productivo o la elaboración del producto. En este caso, nosotros debemos saber ya que es un diagrama de Gantt, que es el que presentamos aquí, en el cual en estas columnas presentamos los insumos o las materias primas que nosotros necesitamos. Lógicamente acá se establecen los meses con sus respectivas semanas o sus respectivos días. Esto lógicamente va a depender de cómo sea el proceso productivo de la empresa, cómo se maneje la empresa por tiempo, que puede ser diariamente, puede ser semanalmente, puede ser quincenalmente, puede ser mensualmente, bimestralmente, trimestralmente, cuatrimestralmente, semestralmente o anualmente. Eso va a depender lógicamente de la programación que tenga la empresa. Aquí yo solamente pues la ejemplifiqué, se puede decir de una forma trimestral, en el cual pues colocamos X o Y artículo y colocamos aquí en rojo en los meses de noviembre y diciembre, porque supongamos que para esas fechas hay un mayor movimiento por cuestiones de fiestas patrias, por cuestiones del Día de las Madres, Navidad o Año Nuevo, etcétera. Entonces son días o meses, en los cuales hay mucho movimiento, entonces la producción va a ser mucho mayor. Entonces es por esto que nosotros tenemos que previamente hacer una planificación, no pedir insumos como dice uno a lo loco o a la agulla de los cocos en un determinado momento. No, nosotros como administradores de empresa tenemos que aprender a planificar en todo para que las cosas lógicamente nos salgan como tienen que ser, perfectamente, sin o con el margen mínimo de error.
Entonces es importante, recordemos esto, la planificación o la programación. Y esto se hace a través de un diagrama de Gantt, que es lo que presentamos aquí. Entonces, una vez nosotros hayamos realizado lo que es la programación, entonces nosotros procedemos a realizar una orden de compra. ¿Y qué es una orden de compra? No es más que un documento que emite el comprador para solicitar o pedir mercancía a un proveedor. En este caso, esta es una orden de compra bastante sencilla. Si yo soy la empresa que va a solicitar, yo soy el comprador, en este caso pues yo fabrico o elaboro mi orden de compra, en el cual lleva el nombre de mi empresa, el RUC, que para los que no saben qué es RUC, significa Registro Único Contribuyente, que es un código tributario para pues pagar impuestos en la Dirección General de Ingresos. Y eso tiene que ver entonces otro punto, otro tema que manejan las empresas. Cada empresa tiene su RUC o su código. Entonces aquí vemos que dice orden de compra. Estas órdenes de compra llevan una numeración. ¿Por qué? Porque la empresa debe llevar un control de todo lo que ha solicitado. Porque al momento de que se va a hacer auditoría interna, que es otro punto aparte, la empresa tiene que mostrar todo en orden para fiscalizar lo que se está llevando a cabo, de manera que no haya ningún tipo de trampa o falta. Entonces es por esto que cada cosa lleva su control. Entonces aquí el proveedor, ¿verdad?, a quien le vamos a solicitar determinados insumos o materiales, la fecha de pedido, la fecha de pago, los términos de entrega, que en este caso pues van a ser en las instalaciones de la fábrica. Aquí se solicitan entonces lo que son los artículos, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿En cuántas cantidades? Y aquí entonces para llevar un control de lo que es el precio por unidad. Y lógicamente si yo multiplico esto con esto, me va a dar el precio, ¿verdad?, por insumo, hasta que entonces tengan mi cantidad total de cuánto voy a pagar. Y si vemos acá entonces en la parte de abajo dice elaborado por, en este caso vamos a suponer que sea el supervisor de la empresa, porque está pendiente directamente a lo que hace falta como insumo o materia prima en el almacén para la elaboración o fabricación de determinado artículo. El autorizado por, lógicamente, esto se le tiene que presentar al gerente general para que dé el visto bueno y lo autorice y lo firme, ¿verdad? Y en este caso, pues, recibido por va a ser quién es el proveedor o el vendedor que recibe esta orden de compra. Entonces, vamos a ejemplificarlo, ¿no? Esto es solamente viendo el documento de lo que lleva en sí. Entonces la empresa, lógicamente, tiene que emitir esa orden de compra a sus proveedores de materia prima o a sus proveedores de insumo, para que entonces, en base a esa orden de compra que emite la empresa, pues me pueda hacer entrega de mi materia prima o de mis insumos que vaya a requerir para la elaboración de determinado producto. Entonces, de esta forma se manejan las empresas al momento de que yo vaya a solicitar algún insumo o alguna materia prima. No es llamar por llamar o decir, ve, necesito esto. No, todo lleva una planificación, todo lleva un orden, todo lleva una documentación, porque esto al final le sirve a la empresa para fiscalizar en qué momento se hicieron ciertas inversiones, porque recuerden que esto es dinero de la empresa, y la empresa lo que menos quiere hacer es perder dinero y llevar cada cuenta lo mínimo en orden.
Bien, vamos ahora a proceder a hablar o a explicar sobre las compras. Se dice que las compras se desarrollan en un ciclo de 5 etapas. Vamos a prestarle atención a estas 5 etapas en el cual se lleva a cabo el proceso de compra. En primer lugar, se hace un análisis de la solicitud de compra. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que verificar los insumos que yo estoy solicitando de manera que sean los necesarios y la cantidad correcta, de manera que no haya ningún tipo de faltante o producto que me vaya a ser necesario o indispensable al momento de la producción. Entonces yo tengo que asegurarme o cerciorarme de que lo que estoy pidiendo sea lo justo y lo necesario, porque donde me haga falta un solo insumo, como mencioné anteriormente, el proceso de producción se para, porque estaría faltando una materia prima o un material y lógicamente no se puede llevar a cabo el proceso, porque entonces las cosas van a salir mal. Entonces, después que yo estoy seguro, yo emito mi orden de compra. En cuanto a la selección de proveedores, es decir, aquel proveedor que tenga los insumos que yo necesito a precios módicos, con condiciones de pago que sean al crédito, al contado, que sea un proveedor fiable o confiable, que me provea a mí de productos que sean de calidad. En cuanto a la negociación, pues con el proveedor, ya este es el momento en el cual se va a llegar a un determinado acuerdo, ¿verdad? Para que éste le haga algún tipo de descuento por cantidad, le haga regalías, etc. En cuanto al acompañamiento de la orden de compra, aquí hay que tener mucho cuidado, no decir, bueno, ya emití mi orden de compra y ya se la entrega al proveedor y listo. No, yo tengo que darle seguimiento y siempre estar en contacto con el proveedor. Es decir, se le llama al proveedor o se le escribe o se le envía un correo antes de la fecha de entrega para asegurarnos que nos los entregue en el tiempo y la hora adecuada. Que no sea ni antes ni tampoco mucho después, porque recordemos que la empresa necesita los materiales para lo que es el proceso de fabricación. Y en el caso del control de la recepción, esto es ya cuando el insumo, la materia prima llega a mi empresa. Y lógicamente yo no voy a recibir algo sin antes verificarlo. Yo tengo que supervisar, yo tengo que controlar. Es decir, verificar lo que trajo el proveedor en comparación a lo que se solicitó en la orden de compra. Es decir, yo voy a cotejar para que no haya falta nada, ni tampoco traiga algún artículo de más. Entonces es importante al momento de yo abastecerme de algún insumo llevar este proceso, porque si no, pues las cosas se nos pueden salir de las manos y puede haber pérdida de tiempo, no pudo haber llegado algún insumo y esto representa gasto para la empresa y lo que menos queremos es esto. Bien, ahora vamos a hablar o explicar un poco sobre las existencias. Dice que una vez comprados los materiales o los insumos o las materias primas pasan a ser parte de la empresa. Tener existencias implica gastos de almacenamiento. Las existencias son todas aquellos materiales que una empresa tiene depositado en sus almacenes. Estos también pues son denominados o conocidos como stocks o inventarios. Es decir, en otros términos son sinónimos. Entonces, tal y como podemos apreciar aquí, estos son existencias o los stocks que están o los inventarios que están dentro del almacén, que como bien definimos pues son todos aquellos materiales que una empresa tiene depositados. Vamos a ver ahora la clasificación de las existencias en almacén.
En este caso pues podemos mencionar las de materia prima, que ya hemos hablado anteriormente en diapositivas pasadas. En este caso pues supongamos que nuestra empresa es una panificadora y necesitamos harina de pan. Nosotros tenemos que tener un almacén específico para mi materia prima. En cuanto a los componentes, pues son aquellos que voy a necesitar, o aquellos insumos secundarios para lo que es la fabricación de mi producto, que lógicamente también tienen que estar almacenados. En este caso pues la levadura, sal, azúcar, huevos, etcétera. Todo eso tiene que estar en un almacén, en este caso almacén de componentes. El almacén de materiales obsoletos, lógicamente esto va a depender del tipo de actividad que se dedique a la empresa. Podemos mencionar aquí algunos materiales obsoletos, como computadoras que ya están bastante viejitas, o que están dañadas o algo por el estilo. Y también se da muy común el almacén o el almacenaje de productos vencidos. Muchas veces a las empresas pues se les dañan los productos porque no tienen mucho movimiento o no se venden. Entonces lógicamente eso no puede quedar en las estanterías de la empresa, por ser productos vencidos, y no podemos entregarle a nuestros clientes productos que estén desfasados o expirados. Entonces tiene que la empresa tener un almacén específico para lo que son materiales obsoletos o productos que ya estén vencidos. En cuanto a los materiales de reposición o para consumo, pues es decir que tiene que haber o existir un almacén específico para lo que son combustibles, lubricantes, aceites, productos de limpieza, etcétera. Para ello también tenemos que mantener un almacén específico. Y en cuanto a los almacenes de embalajes y envases, pues son más que aquellos que necesitamos o requerimos para lo que son los transportes o lo que es manutención o condiciones adecuadas, como lo que son los pallets, que es esto que vemos aquí, o las cajas. Esto también tiene que mantenerse en un almacén específico, no puede estar regado por allí, tiene que estar en un lugar específico, como mencioné, y en el cual seguidamente pues vamos a hablar ahora de las existencias según el proceso productivo. En estas podemos mencionar productos en curso de fabricación, productos semiterminados, productos terminados, existencias sobrantes y los subproductos. Estos términos pues podemos dirigirnos directamente al folleto o al módulo y vamos a encontrar la definición de cada uno de ellos. Pero entonces, en resumidas cuentas, la existencia según el proceso productivo, este tipo de almacenaje es cuando ya la materia prima o los insumos han pasado por alguna etapa del proceso de transformación en la empresa y entonces posteriormente se almacena. Entonces hasta aquí vamos a dejar este interesante módulo que realmente nos va a servir de mucho al momento de realizar nuestro examen final y también al momento de llevar a cabo en un futuro nuestra vida laboral, ya que esto se maneja mucho en las empresas. Que pasen muy buenas tardes.